Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer para mí estar en vivo hoy para charlar con Daniela Gastaldi, que es psicóloga, especialista en psicología perinatal, para poder seguir pensando en conjunto con ella lo que vengo pensando también por aquí en relación a la atención en el sentido de la función psíquica, de prestar atención, dónde está la atención, y también en el sentido de la atención de pacientes y de la atención temprana. Justamente todo enfocado desde un paradigma preventivo, de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos pensar, cómo darle más lugar a la vida psíquica, cómo entender que la vida psíquica es una de las bases que comandan el autocuidado y la salud, además de los vínculos. Y digo además como, bueno, una forma por ahí medio exagerada, porque creo que el autocuidado incluye a los vínculos. Entonces, bueno, estoy contento de poder hablar con alguien que se especializa en psicología perinatal. Hace un tiempo yo estaba leyendo libros de psicología del recién nacido escritos hace mucho, mucho tiempo, y una de las cosas que me gustó que decían era justamente en qué momento se podía considerar neonato, y una de las cuestiones que definían hace muchos años este libro viejo era el hecho de cuándo se cerraba el ombligo o cuándo se terminaban de diluir las hormonas que pasaban por el cordón umbilical. Voy a invitar, que acá me acaba de pedir para unirse, así que, bueno, espero que disfruten de esta charla. Y bueno, hola, Daniela. Bueno, justo veíamos una parte de ahí, de necesitar un momento más, así que sigo pensando y sigo charlando con ustedes hasta entonces, que es pensar un poco en el paradigma preventivo desde un punto de vista, desde el acompañamiento, ¿no? Desde que se está pensando en buscar tener un hijo, desde el embarazo en sí, cómo se vivencia el embarazo en el momento en que sucede, poder acompañar durante el tránsito del embarazo, en el parto en sí, en el posparto, en los primeros años de vida, y no solo en los binomios de mamá e hijo, sino en las personas que están también allí, cómo están allí involucrados en la crianza, ¿no? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola, ahora sí, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, Gracias por la invitación, Santiago. a vos por aceptar y bueno, justamente estaba explicando un poco por dónde íbamos a pensar, lo que es un poco lo que habíamos charlado cuando hablamos antes en relación al paradigma preventivo, ¿no? Y de cómo se piensa la psicología perinatal. Me gustaría igual que lo expliques vos, pero pensando desde que se decide tener un hijo, hasta que sucede el embarazo, el tránsito del embarazo, el parto, el posparto y los primeros años de vida, y cómo está conformada la familia en ese momento, que decía que hacíamos no solamente el reparo entre el binomio mamá e hijo, sino también todas las personas que están involucradas allí, cómo lo vivencian, y en los signos de alarma, ¿no? De lo que es normalidad o anormalidad, que no me gusta llamarlo así porque eso puede ser una cuestión más estadística, por eso me gusta signos de alarma. Pero digo, yo te presenté, pero si adelante, presentate y Dale, dale, gracias. Bueno, Daniela Gastaldi es mi nombre, yo soy psicóloga y especializada en este área que es bastante reciente en nuestro país, que es la psicología perinatal. Para quienes no conocen de qué se trata, perinatal se refiere a todo lo que rodea el nacimiento, todo lo que está antes y después. Y como vos bien decías, tiene que ver con un paradigma preventivo, porque lo que es más conocido en salud, en psicología, en psiquiatría, tiene que ver con enfermedades, paradójicamente, ¿no? Hablamos de salud mental, pero generalmente nos referimos a cuadros que ya tienen que ver con haber contraído una enfermedad. Y también fue así que mayormente nos hemos formado.
profesionalmente hemos aprendido, hemos estudiado nosologías, cuadros psiquiátricos, o no tan psiquiátricos, pero bueno, cuestiones que tienen que ver con gente que ya enfermó y nos han enseñado en las universidades a ver qué hacer con ellos como para acompañar esa enfermedad que ya han contraído. Bueno, lo perinatal sería como la contracara de esto, porque sostiene que si podemos acompañar el origen de la vida a esas familias, como sea que estén conformadas, porque también tradicionalmente se nos ha enseñado mucho acerca del foco, de poner el foco en mamá y bebé, ¿no? Y hoy sabemos que, si bien eso es súper importante, la familia engloba mucho más que eso. Y de hecho hoy hay familias conformadas de diversa manera, entonces lo que hacemos es acompañar, como eje es acompañar, sostener a esas familias en todo este proceso que realmente requiere de mucha ayuda por todo lo que conmueve y moviliza en las personas, porque no es nada fácil convertirse en mamá, en papá, nada fácil. De esto se está empezando a hablar en estos últimos años, pero antes la gente de hecho idealizaba bastante lo que era tener un hijo, formar una familia, y los problemas venían después. Cuando se veía que no era tan fácil, quemaban las papas y bueno, no se sabía muy bien qué hacer con eso. Sí, me gusta que digas de cómo aprendimos en la facultad en los estudios y en la carrera, ya después como profesionales y ejerciendo, siempre pensándolo desde cuando ya está sucediendo algo. Y bueno, digo, en parte tiene que ser así porque hay muchas cosas que se dan así y hay cosas que no son prevenibles, quizás. Pero, digo, hago hincapié en esto porque en relación a la salud mental, sí, que nunca escuché yo por lo menos, que se hable de prevención. Las pocas veces que yo escuché de prevenir, se lo pregunté al jefe del servicio donde yo trabajo en el hospital de clínicas, al anterior jefe de servicio, y le pregunté y me dijo, bueno, pensó un rato y me dijo, es darle lugar a la vida psíquica y que el niño necesita de la madre, como dos conceptos súper, ultra básicos que parecen obvios, pero especialmente el primero, ¿no? Darle lugar a la vida psíquica. Y darle lugar a la vida psíquica no solamente al de la persona adulta, sino a un proceso, en un momento dado, sino a un proceso, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que vos decías de acompañar. Entonces, digo, esto me pone contento que lo hagas. Cuando te vi, inmediatamente te escribí por esto. Y me gustaría que cuentes un poco cómo trabajás, cómo es el trabajo que abordás. Dale, bueno, los que trabajamos en este ámbito podemos hacerlo de diversas maneras. Por ejemplo, en consultorio privado, se puede trabajar haciendo un acompañamiento no solo con lo que es tratamiento psicológico, sino lo que llamamos consultas terapéuticas, que pueden ser una o varias, con temas puntuales. Porque a veces viene, por ejemplo, alguien que dice, quiero buscar un embarazo y tengo mucho miedo, o no sé si estoy segura, no sé si es mi momento, no sé si estamos bien con mi pareja, no sabemos de qué se trata. Fíjate, si hablamos de prevención, ¿no? Esto antes era como muy raro que sucediera, ¿Mm? que alguien consultara por esto. Y hoy pasa y cada vez más. O a mí me sucede mucho que me llegan consultas de embarazadas con mucho miedo, porque bueno, ya está el embarazo y ahora qué. Y como yo decía recién, conmociona mucho la estructura psíquica quedar embarazada, la mujer sabe que se vienen cambios importantes y hay temores que son súper normales, como por ejemplo empezar a dudar de si podré o cómo me voy a arreglar, suponete si trabaja fuera de casa, o si ya tenía algún otro hijo, cómo voy a hacer con dos, o voy a poder querer a los dos, o qué va a pasar con mi pareja. Empiezan a haber un montón de temores que son súper normales, pero que a veces, como no se sabe que son esperables, generan mucha angustia, mucha ansiedad, la gente sufre, y en la medida que empieza a enterarse de que esto pasa y que es bastante común, eso ayuda a relajar. Se puede trabajar así, también se usan cada vez más los grupos o lo que se conocen como las tribus. Viste que hoy se hace mucho hincapié en eso, de encontrarse con otros en grupo y poder compartir lo que a cada uno le va pasando, y esa sensación de no ser los únicos también es como bastante sanadora.
Lo ideal sería también poder trabajar en hospitales donde hay maternidad, donde hay áreas de neonatología. Esto es súper importante. La verdad es que son muy pocos los lugares donde hay psicología perinatal estable y de planta, casi contados con los dedos de la mano. Pero bueno, eso es una puja en la que estamos trabajando porque, mira, vos decías recién, hay cuestiones que no son prevenibles. Seguro que no, y una, por ejemplo, puede ser la prematurez, o alguna patología que venga añadida a raíz de que alguien nació antes de tiempo. Eso quizás no se lo pudo prevenir. Lo que sí se puede hacer es trabajar para acompañar en ese momento, que es muy complejo, porque ahí encontrás a una familia con prematurez. Digamos, si alguien estaba embarazada, no solo que ese bebé pueda crecer físicamente, sino que también esa familia lo pueda anidar psicológicamente. Que como si dijéramos en criollo, que se puedan hacer a la idea de este bebé y poder darle un lugar en su psiquismo y en la familia, así como también la organización familiar, laboral, la vida misma, digamos. Uno con esos 9 meses de embarazo se organiza para esperar en tal fecha aproximada recibir ese bebé. Cuando este bebé llega antes, a esa familia la agarra totalmente desajustada. Esto genera mucho temor por la salud del bebé, porque a veces cuando son muy chiquititos están en riesgo. De hecho, a veces fallecen concretamente. Y estas son situaciones tan abruptas y que pueden resultar tan traumáticas que si no hay ayuda psicológica en estas áreas, la gente la pasa muy mal y esto deja secuelas a largo plazo. Por eso es tan importante que hayan profesionales del área de psicología en estas instituciones, así como también, por ejemplo, en los centros de atención primaria, donde se llevan a cabo los controles del embarazo sano o después los controles del niño sano. Esos controles no deben quedar solo en manos de profesionales de la medicina, ¿sí? Solo en manos de ginecólogos que hagan el control del embarazo o pediatras que hagan el control del niño sano, porque ellos van a poner el foco, lógicamente, en lo que saben, que es más bien la cuestión orgánica, ¿no? Medir y evaluar eso. Pero si consideramos que la salud va mucho más allá de eso y que engloba los aspectos emocionales, psicológicos, yo la verdad a esta altura no concibo que a una embarazada no se le pregunte ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, Perdón, yo estoy hablando mucho, vos parame, no, 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 Santiago. yo estoy dialogando con vos internamente, no te quiero interrumpir, pero ahora que dijiste así ya me exalté un poco y sí voy a decir, esto de que vos decís de las mediciones y de que, por supuesto que no son todos así, ya sé que vos sabés que no son todos así, digo, conozco pediatras que son más psicólogos que pediatras, conozco una ginecóloga en particular, la doctora Karina Mendieta, que es ginecóloga, obstetra, psicóloga, psiquiatra, ¿no? Digo, trabajadora social, digo, tantas cosas. Entonces, pero sí es cierto, y yo trabajo en un hospital de clínicas en donde se piden interconsultas, en donde la interconsulta es a veces porque, bueno, el paciente sufrió una operación o sufrió un accidente y tiene algún trauma difícil y entonces se necesita hacer un tratamiento que el paciente no lo acepta. Entonces llaman a psiquiatría, ¿no? Como está esta cuestión de este paciente psiquiátrico, este paciente es de ustedes, y yo estoy y veo, porque hace 13 años que trabajo allí, desde que estoy en primer año de la residencia hasta ahora, como médicos que se están formando, que son personas, además de ser médicos, y antes de ser médicos estudiaron en la facultad y hay materia de salud mental, pareciera que hay una dificultad o una distancia gigante en poder preguntar eso que vos dijiste hace un rato, es ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasa? De desarrollar la empatía desde un lugar humano, no desde un lugar de conocimiento estricto, estricto no, específico, ¿no? Eh, y que eso viene a contarme a mí, por lo menos, cómo los médicos en esos casos ya tienen cuestiones en donde, aún siendo médicos, les cuesta preguntar, dialogar, ¿qué te pasa?
¿cómo estás? O ¿cómo te resulta esto que te está pasando? ¿Qué sentís? No porque no lo quieran preguntar, no porque sean malos, no porque los cirujanos sean nada más del cuchillo y hablan con el paciente dormido, nada más, sino porque les cuesta. Y si a los médicos les cuesta preguntar, no porque les cueste porque no saben, sino porque genera sensaciones. Encontrarse con una persona que se siente mal inevitablemente reactiva cuestiones personales, que si uno no las tiene, por lo menos, no digo trabajadas, pero está enterado de que le pasa algo, o en el mismo momento se está dando cuenta, che, la verdad, esto me está angustiando, así que voy a hablar con alguien para además, digo, esto que vos estás diciendo, yo lo veo permanentemente, entonces pensar en que, digo, la psicología perinatal es fundamental que haya, pienso, por un tiempo, para que ojalá en algún momento no tenga que estar más la psicología perinatal como especialidad, sino que simplemente sea que todos sepamos tratar empáticamente. Después se pueden utilizar herramientas más específicas, pero bueno, en relación a esto, ¿no? Perdón que te interrumpí, pero... No, no, por favor, súper rico lo que vos traes, porque también me da pie para contar que trabajamos de manera interdisciplinaria. Es un ámbito de la vida en donde son muchas las profesiones que acompañan, cada una desde su especificidad, pero la idea es poder trabajar codo a codo. Por eso además nuestra función no es solo para con las familias, sino también poder hacer sostén de esos profesionales que están trabajando ahí, nosotros decimos en la trinchera, ¿no? Por esto que vos decís, que muchas veces les pasan cosas que no están acostumbrados quizás a manejar más este mundo emocional o a vérselas con esas angustias y a ver qué hacer con eso. Entonces sí, trabajamos en interdisciplina y lo que vos traías recién me encantó, que decís, bueno, ojalá algún día todos sepamos hacer un poco de todo. Esto tiene que ver con la noción de transdisciplina y yo creo que hacia ahí tenemos que tender a poder generar conocimientos que sean nuevos, que no sean el tuyo como psiquiatra, el mío como psicóloga, el del otro como ginecólogo. No, creo que tenemos que poder ir más allá y aprender un poco, cada uno, de estos aspectos para poder trabajar con las personas de modo global, para poder hacer un abordaje que sea bien integral y ojalá, yo creo que algún día va a llegar ese momento en el que todos tengamos una formación más holística. Sí, sí. Ojalá, para esto sí, obviamente que es necesario que se implemente la psicología perinatal, porque es necesario acompañar, como decís, a los profesionales también, ¿no? Eh, esto, bueno, no quiero meterme mucho en esto, pero para no irme, no porque no quiera, sino que es mucho, hace poco publiqué un artículo en LinkedIn en donde decía que, digo, la psiquiatría, la psicología es distinto de la cirugía, porque para poder trabajar de psicólogo, de psiquiatra, inevitablemente tenés que pasar por la experiencia de ser paciente. Podés no hacerlo, mucha gente no lo hace, lo cual no lo recomiendo y no creo que esté bueno. A diferencia del cirujano, el cirujano no necesita ser operado para saber cómo operar. En la psicología y en la psiquiatría sí, porque estamos trabajando con algo que todo el tiempo está cambiando todo el tiempo y no es una redundancia, ¿no? Entonces, si en psicología en general muchos profesionales no se analizan, no realizan supervisiones, bueno, es entendible que entonces un cirujano, un traumatólogo, etcétera, etcétera, no lo haga, ¿no? Eh, digo, a mí genera bastante impotencia o bronca, o las dos. Eh, pero volviendo al eje, porque si no me pongo muy enfático, Ay, perdón, pero antes de que vuelvas al eje, déjame decir que en dale, nuestra profesión en realidad es una obligación ética esto del análisis personal, no es algo optativo. claro. Eso, Sí, y que es curioso que en muchos lugares, por ejemplo, toman test psicológicos, el de Bender o lo que sea, para entrar a trabajar, y en residencias no se toma eso, ¿no? En general, ni en las residencias en general de psiquiatría, por lo que tengo averiguado. Y es particular eso, ¿no? Eh, no es que no tengas que pasar, digo, tengas que sí o sí pasar digo, no hay normalidad en un test, creo yo, ¿no? Pero sí esto que decís de la obligación ética o de sugerirlo y de que se trate de implementar, pero no como una imposición de que tenés que usar un uniforme, sino que esto hace a tu desempeño, hace a tu comprensión y hace a que te vayas perfeccionando como profesional.
Y como Y hace a cuánto puedas acompañar la salud de las otras personas, porque si no estás muy bien o en eje, para tomar tus palabras, difícilmente puedas acompañar bien a alguien. Y es cosa seria. Mm. exactamente, es cosa seria. Y entonces, volviendo a acompañar y teniendo en cuenta lo que es tan importante. Una vez hablamos en el hospital en donde yo sugerí que era conveniente poder hablar con ginecología, con obstetricia y quizás con pediatría, que son los primeros lugares en donde quizás se puede escuchar que un paciente, una mujer quiere quedar embarazada o un hombre dice que su esposa quiere quedar embarazada. Entonces, a partir de ahí, poder hacer desde ahí un abordaje. Es como se escuchó la palabra embarazo, deseo de hijo, ya a partir de ahí hacer un abordaje, porque es cuando vos estás contando que, por ejemplo, nace alguien de forma prematura, o no de prematura, nace naturalmente, en término, sano, eh, Mm. se reactivan cosas permanentemente, ¿no? Entonces, si esas cosas que se reactivan Mm. no se aprovechan en el mejor de los sentidos, es muy posible que después se termine confundiendo con que tal cosa es genética en vez de ser una cuestión conductual, social, cultural y especialmente familiar de educación, ¿no? ¿Sabes qué? Esto que vos decís se reactivan, sí se reactivan. Por ejemplo, en una mujer embarazada, ella va a pasar por un fenómeno psíquico que se conoce como de transparencia psíquica. Esto implica que la represión como censura, como barrera o mecanismo de defensa cede y entonces todos los recuerdos infantiles afloran de una manera que no se da en otros periodos de la vida. Y esto tiene la finalidad de ayudarla y enseñarle un poco a empatizar con su bebé, en cierto sentido recordando ella cómo era hacer esto de ser bebé y de ser cuidado, sostenida por otros, y por otro lado, la ayuda a identificarse con ese rol materno de su propia madre, y es como un modelo a seguir, más o menos. Ahora, ¿qué implica esto? Que si esa persona tiene una estructura de personalidad, digamos, medianamente saludable, equilibrada, genial, porque entonces que afloren los recuerdos del pasado le viene a servir a modo de guía. Ahora, el problema serio es cuando esta persona no tiene una estructura estable y es más bien frágil, y entonces el embarazo puede resultar tan conmovedor que le desencadene cuestiones graves. Por eso hago el hincapié y el foco en que esto hay que poder acompañarlo desde el embarazo. Porque, a ver, médicos o profesionales que hagan un seguimiento de esta persona tienen capacidad de poder detectar, a grosso modo, si es una persona que está más o menos estable o más o menos que no. Entonces, podemos ahí hacer un despistaje y decir, ojo, esta persona está corriendo riesgo, porque el embarazo, el parto y un bebé ya en posparto generan situaciones de tanto estrés, tanto, que pueden desencadenar realmente cuestiones complicadas. Y esto es prevenible en el sentido de que no da lo mismo que esa persona reciba un acompañamiento medicamentoso o como lo necesite ya en el embarazo, a dejarla sola, al libre albedrío y a que se arregle como pueda, que después vienen los problemas. Sí, sí. Pensaba cuando lo estabas diciendo, este momento ¿cómo? No me acuerdo el nombre, de transparencia, dijiste. Sí, eh, sí, Me vino a la cabeza el dormir, ¿no? Como los sueños, como un momento, digo, que parcialmente sucede no en el embarazo ni no solo en la mujer, sino todo el tiempo. Las defensas de alguna forma se relajan o bajan un poco y afloran cuestiones que son de toda la vida y que están... Entonces, qué momento tan especial el embarazo para poder ver esto eh, como una oportunidad, digo, eh, ir al... sí, como una oportunidad Claro, también. claro, es una oportunidad para... Sí, digo, el embarazo lo pienso ahora, según lo que vos estás diciendo ahora mismo, como algo, como un momento de sanación también, ¿no? Como un momento de comprensión. Y que eso es todo lo contrario, creo yo, de, bueno, ahora tengo un hijo, voy a hacer exactamente lo que me enseñaron o exactamente lo que viví, que me dé cuenta o no me dé cuenta, porque ese es el asunto. Vos tenés un hijo y no sabes si te estás dando cuenta de todo lo que estás reviviendo, o mejor dicho, posiblemente no nos damos cuenta de la mayoría de las cosas. Y el caso, digo, no sé si más emblemático, pero bien claro, es la depresión postparto, ¿no? Como un momento en donde por ahí es un parto sano, natural, que se transitó bien, pero el momento del parto suscita un montón
situaciones emocionales que derivan en una circunstancia bastante penosa para la madre y por supuesto para la familia, en ese apego temprano con el bebé, en esa relación con la pareja, con los otros hijos si los tiene, con su profesión, con lo que sea, con su familia de origen, que digo, se puede abordar ahí y es conveniente ayudar, pero ¿por qué no pensarlo desde antemano? No es que uno vaya a hacerle un test a alguien, porque esto lo dije una vez literalmente en el hospital y alguien me dijo, conversando en un grupo, me dijo, ¿qué? ¿Entonces vas a determinar quién puede y quién no puede tener hijos? Por supuesto que no. Por supuesto que no, nunca iría a pensar eso, ni lo pienso, ni creo. Es simplemente, si alguien quiere tener un hijo y se pueden detectar algunas cuestiones de carácter de angustia, de ansiedad, cosas que podemos pensar que pueden en un momento de embarazo y posterior de parto acrecentarse, acompañar, de la misma forma que se dice, y aunque no sea lo mismo, se aconseja tomar ácido fólico un año antes de quedar embarazado para proteger el tubo neural, bueno, esto también funciona de manera preventiva, ¿no? Tal cual. Y sabes que respecto de esto, se pueden hacer algunas preguntas bastante sencillas. No hace falta ni siquiera hacer un test para determinar si la persona está en riesgo o no de contraer depresión. Porque ya a veces se lo puede vislumbrar desde el embarazo. Si la persona, por ejemplo, no tiene redes de sostén, este es un factor de riesgo. Uh -huh. Si ya ha tenido depresiones previas o cuenta con antecedentes familiares de depresión, también es una situación que la pone en riesgo. Entonces, poder hacer algo con esto, ya tenerlo presente, ayuda a que quizás no llegue a enfermar o bien a detectarla cuando la enfermedad está. Que también este es un punto, porque muchas veces pasa desapercibida. La gente habla mucho de la depresión postparto, la gente, digo, el común de la gente, y tiende a normalizarla y dice, bueno, pero eso le pasa a todo el mundo y tranquila que se te va a pasar. Y no. Eso que decís es súper importante para mí, porque la persona que le dice quédate tranquila, se te va a pasar, yo lo pienso en un lugar optimista y positivo, no lo dice desde un lugar de descuido, de desinterés, de no preocuparse, sino justamente este es un ejemplo de quizás lo dice desde un lugar en donde ver a esa persona deprimida le trae recuerdos o le trae vivencias inconscientes de lo que fue su propio parto, o cuando ella tuvo un hijo, o lo que fue el parto de la hermana o lo que sea, y lo está diciendo desde un lugar de no te preocupes, es normal, cuando en verdad se está casi sacando de encima una angustia que ni siquiera percibe. Entonces, no es que se naturaliza o se normaliza eh, como por desinterés, sino porque esto es lo difícil a veces de entender. Cuando se naturaliza, no te preocupes, esto es común, sí, a todo el mundo le pasa, más bien se está resistiendo a la persona que dice eso, a entender qué le está pasando, porque tampoco es para que diga tengo depresión postparto y uno agarrar y empezar con esta cara y hacer un lío terrible, pero por lo menos decir, pucha, me hizo esto, ok, bueno, ¿cómo puedo ayudarte, por ejemplo? ¿No? Que es lo Sí, más no, natural. claro. Es que mira, además de la depresión postparto, lo linkeaba con la situación de duelo, cuando fallece un bebé, que puede ser el bebé dentro de la panza, inclusive de pocas semanas de gestación, o el bebé una vez ya nacido. La gente, por lo general, no sabe qué decir. Y por lo general tiende a acallar el dolor del otro, con esto de que la gente tiende a decir algo como para dar ánimo, ¿no? Y lo que se sabe es que a quien padece esa situación le genera más dolor porque se siente incomprendida. Como que es tan grande el dolor y la gente le está diciendo, bueno, ya va a pasar, tranquila, ya no llores más. Y esto la verdad es que no ayuda, también hay que decirlo. No es esa la manera en que podemos ayudar. Yo siempre insisto en que validar la emoción del otro es el primer paso. Después quizás no tengamos mucho más para decir, porque ante situaciones tan tremendas no tenemos nada muy iluminado para decir, pero sí poder validar. Eh, ¿Podrías en tus palabras decir qué es validar una emoción? Claro. Bueno, validar es decirle, entiendo lo que estás pasando o te acompaño desde un gesto amoroso, empático y de cariño, de sostén, de que el otro sienta que estamos ahí acompañando, sin mucho más, porque la verdad no hay mucho más para decir. Y la gente a veces se desespera porque siente que le tiene que decir algo que le calme la angustia. Entonces, por ejemplo, sí. No, no, es que ahí vuelvo, estoy como una repetitivo, pero
que le calme la angustia al otro y a la persona que lo está diciendo. Y ese es el, digo, por lo mismo que decía antes, los médicos de otros servicios llaman para pedir una interconsulta porque les dio angustia ver al paciente angustiado, no porque no sepan escucharles y decirle, es difícil esto que te está pasando, te entiendo, estoy acá para acompañarte, lo que necesites estoy. Y eso no requiere de estudios psicoanalíticos ni psiquiátricos. Ujú. Este, bueno, digo, me gusta estar de acuerdo en este sentido porque como que es la primera vez que hablo directamente con alguien que trabaja de esto y que yo hago bastante fuerza para que pase esto. Lo trato de hacer más en las escuelas, en donde se trate de lo que vos decías, de validar las emociones de los alumnos, en vez de que venga la maestra y le diga, a vos te pasa esto, o el papá le diga, a vos te pasa esto porque esto, cuando en verdad no, conviene preguntar, ¿qué te pasa? ¿No? Y en darse cuenta que a veces los niños no saben primero cómo se llama lo que les pasa, no saben tampoco, digo, a lo mejor no están acostumbrados a decir lo que les pasa, no están acostumbrados a que los escuchen, tampoco están acostumbrados a recibir otra respuesta que, dale, no te preocupes, o toma esto y ya se te va a pasar. Entonces, digo, esto desde la escuela, ¿no? Pero mucho más atrás, abordándolo desde la mamá, desde la mujer y desde el hombre que quieren ser padres antes de ser padres. Es difícil, digo, yo me imagino, alguien me diría, ¿que entonces todos tenemos que ir al psicólogo? Ujú. No lo sé, mal no le haría, mal, Mal no hace. mal no haría. Mira, esto que traes de la escuela está buenísimo, de la educación emocional, y yo pensaba en la crianza también, ¿no? Porque también es un tema que al momento de criar, como mamá, como papá, lo que se nos viene más fácil es el molde, el chip de cómo nos criaron. Y en nuestra época era bastante más común el reto, la penitencia, el castigo, el te miro feo, que lo que hoy se está tratando de hacer con los chicos, ¿no? Y esto es complejo porque yo todo el tiempo recibo consultas de mamás, de papás que dicen, no sé qué hacer. La verdad es que no sé, pues yo no quiero gritarle, no quiero pegarle, no quiero castigarle, pero no me hace caso. Entonces no sé qué hacer porque estamos en un momento, viste, como que socialmente nos vamos por ahí de un extremo a otro. Los chicos hoy tienen otro protagonismo. En nuestra época no teníamos voz, voto, nada. Hoy se tiende a escuchar más, a veces ya tanto que se le pregunta todo al chico, como, ¿vos qué querés? Decime qué querés comer, decime qué querés para esto, para lo otro. Y eso también lo termina dejando un poco solo, porque no pueden elegir todo. Y lo que decís de las emociones es un temazo, porque los nenes obviamente desde chiquitos no saben regularse solos, no saben entender sus emociones, cuando se enojan o se frustran, lo más probable es que hagan un berrinche, una pataleta, un enojo, que revuelven algo. Y a nosotros quizás como adultos se nos enseñó que eso hay que condenarlo, ¿no? Quédate quieto, ándate al cuarto, o un chirlo, o cosas por el estilo. Y hoy que eso tendemos a no hacerlo, ¿qué hacemos? ¿Cómo explicarle al niño, a la niña, qué es lo que le está pasando, sin recurrir a esas modalidades de control, podríamos decir, y que muchas veces, como no traemos este modelo incorporado, yo lo que veo permanentemente es adultos desencajados, que no saben cómo. Cuando te preguntan qué hacer, yo creo que eso es una suerte que esté pasando esto, no sé qué hacer, ¿no? Porque yo no le quiero gritar, como registrando ahí que dan ganas de gritar, porque seguramente da impotencia, porque seguramente da angustia. Entonces, que te aparezcan con una pregunta es un signo que yo lo entiendo como positivo, que se está enfilando para un lado positivo. Eh, pienso en, bueno, nada, sí, sí, iba a repetir algo que ya había dicho, pero lo que pienso es, las personas que están escuchando esto, por ejemplo, y ya tuvieron sus hijos o piensan en tener hijos, pero especialmente los que ya tuvieron hijos, esto de ninguna manera, por favor, es un reto, es un como hicieron todo mal, es etcétera, etcétera. Es una invitación a que, gracias a que
personas que están viendo esto y que son padres ya, y que a lo mejor no sabían que existía esto en el momento de tener sus hijos, puedan empezar a comentarlo. No por promocionarlo únicamente, sino por entender que de esa manera también se pueden acercar a hablar, no importa la edad que ya tengan sus hijos y no importa la edad que tengan los padres. Porque un padre que ahora puede tener 75 años, 80 años, no es tarde para hablar de ciertas cuestiones. Y esto que vos decías de antes se le daba un chirlo, o antes con la mirada, o peor, que antes se pegaba con las reglas, los maestros podían pegar con las reglas, Sí. estaba naturalizado. Mm. Es importantísimo entender que esas cuestiones, además de la crueldad en sí, tienen que ver con un movimiento social, una cultura, una época de la vida que se va modificando. Las cosas que se venían trayendo desde una época se suman a lo que, digamos, si una mamá y un papá que nacieron en el 40 se criaron con padres que nacieron en 1910, por decir algo, esa cultura de 1910 influyó en esos abuelos, que esos abuelos influyeron en los padres. Entonces, no sentirse culpables, porque si hay que echarle la culpa a alguien, que digo, no sé si sirve de algo, pero es a los movimientos sociales de todo el mundo, no es culpa de una persona nunca. Tampoco es para aplaudirlo de pie ni hacer un monumento a quien le pega al hijo, ni decir, bueno, ahora que entendí te puedo seguir pegando, por favor, nada que ver. Pero es entender que los que ya tuvieron hijos, nunca es tarde para acercarse, para poder hablar de sus propios asuntos, para vincularse mejor, para revincularse, para vincularse mejor con sus nietos, ¿no? Esto quería. Sí, súper rico lo que decís, y vos sabés que también es un temazo este, porque, por ejemplo, estoy pensando en familias primerizas, ¿no? Una mamá primeriza, un papá primerizo, que la voz que tiene así como fuerte y de referencia es quizás la de su propia mamá o la suegra o estas figuras que nos antecedieron. Y se producen choques grandes en esto de las crianzas, porque está el que te viene con el librito de antes a querer decirte cómo son las cosas. Vos, mamá, papá primerizo, con la intuición de que debería ir a ser distinto, pero que no sabes cómo. Entonces decía, ¿a quién le hago caso? A mi vieja, a mi suegra, a la vecina, al pediatra, y la gente termina muy mareada, la verdad. Y yo lo que siempre les digo es que traten de escucharse, porque en verdad, ¿quién nos puede decir o con qué derecho nos pueden decir qué es lo que tenemos que hacer con Ujú. nuestros hijos? ¿Quién la tiene tan clara para venir a decirnos cómo? Eh, Entonces creo que cada uno tiene que ir buscando, ¿no? Buscando, escuchándose, tratando de mejorarlo. Mm. sí, sí, sí. Lo que vos decías de, digo, los choques entre los suegros, de distinto lado, lo que dicen los padres de uno, los padres del otro, las experiencias, y también me da a veces la impresión que sucede, que es, ¿qué van a pensar mis propios padres si yo decido criar de esta u otra forma? No solo qué van a, Ujú. sino puede existir la fantasía de, me van a seguir queriendo, aunque tenga 40 años, ¿no? Sí, sí, ni hablar, sí, es así. Y esto es algo que tiende a las personas, nos tiende a alejarnos de escucharnos, que es justamente lo que vos decís. Escucharnos no quiere decir dar un portazo, ser rebelde, ahora voy a hacer todo al revés, sino realmente esto. Me pasa esto, estoy entendiendo que algunas cosas no las veo ya así, además si ya tenés análisis previo, bueno, entonces animarse digo, no es fácil, pero entender que si nos criaron de una forma y nosotros pensamos que por ahí se pueden aplicar otras cosas, bueno, adelante, ¿no? Y para eso hay personas que te pueden acompañar en también, no solo en lo que vos pensás que hay que aplicar, sino en esta sensación de qué van a pensar mis padres o qué van a pensar mis suegros o qué hago con esto que siento. Porque lo más quizás penoso sería creer en algo y no hacerlo por la dificultad. No solo con los hijos, ¿no? En general. Jackie Kennedy dijo, si la cagamos con los hijos, la cagamos para el campeonato, ¿no? Perdón de la manera, pero es como que, para volver un poco la cuestión a la prevención, todo esto es tratar de entender de cuán útil puede ser
ocuparnos de la vida psíquica antes de que surjan los problemas, o para que cuando surjan los problemas ya haya cierto entrenamiento en poder hablar de los problemas y que no tengan que callarse como lo que vos decías en los casos de muerte posparto, ¿no? O durante el parto. Sí, ¿sabes qué? Me quedé pensando en esta cuestión de las escuelas, que también está bueno pensar, hablando de prevención, que hoy por hoy hay un problema y es que se suele etiquetar rápidamente las dificultades de los niños, muy rápidamente, muy tempranamente. Hoy a veces pasa que ante cualquier síntoma de niños muy pequeñitos, 2 años, 3 años, 4, se tiende a rotular, a poner etiquetas, y eso es un problemón. Porque esto también quiero decirlo, el psiquismo está en vías de constitución. Sí, Los niños son permeables, son plásticos. Muchas veces cuando manifiestan síntomas, esto tiene que ver con algo que está sucediendo en su entorno, que puede ser su familia, el colegio, el jardín, el club del no sé a dónde vaya. Entonces hay que poder tomarse un tiempo antes de hacer un diagnóstico. Esto lo digo por favor, si hay profesionales escuchando, familias que recurren a un profesional en busca de un diagnóstico, hay que tomarse un tiempo prudencial antes de poner un sello que va a marcar la vida, la historia y el futuro de esa persona. Esto es súper serio y pasa mucho. súper serio, lo vivo todos los días, lo vivo hoy, donde bueno, no importa, digo, la codificación de la salud mental. No es una forma de decir lo que estoy diciendo, codificación. Hay manuales de codificación, DSM-5, el CIE-10 principalmente, en donde sirven como orientación, pero muchas veces se pierde en el codificar rápidamente y sellar, se pierde la posibilidad de entender que es psicodinámico. Esto es decir, que lo psíquico es dinámico, quiere decir que todo el tiempo está cambiando. Alguien puede tener cierto riesgo rasgo, no riesgo de carácter, pero eso no quiere decir que determina que siempre va a ser de la misma forma. Hay que ver por qué se gestó ese rasgo de carácter, pero especialmente hay que ver que hoy en día la misma persona, sin darse cuenta, reverbera para que ese gesto de carácter se mantenga y entonces hasta diga, tengo razón o tenían razón, como si uno tuviese que hace cosas inconscientemente para dar la razón a esa etiqueta que ya se dieron. Muchos pacientes a lo largo de la carrera me han consultado, a mí me dijeron que tengo tal diagnóstico, especialmente los diagnósticos que tienen que ver con el TDAH, con el ADD, con el bipolar, todas cuestiones que tienen nombres, ¿no? Y siglas, con además siglas, ¿no? Este, Sí, entonces, ni claro, nombre, eso es una sigla. claro, porque TDAH, ADD es, no, se puede decir que hay dificultades en mantener la atención en distintas circunstancias del día, más especialmente a esta hora, más particularmente con estas personas, en un ámbito en donde el padre tiene estas características, donde el hermano tiene estas características, donde los maestros son así. Entonces, fíjate, el diagnóstico podría ser directamente un papiro de 15 kilómetros. Y debiera ser así. Y para eso están las historias clínicas, en donde uno escribe, paciente que relata que tiene dificultad en la atención. Bárbaro. ¿En qué momento tenés dificultad en la atención? ¿Hay algún momento en el que no tenés dificultad? Esto se acrecenta, ¿no? Entonces, eso en vez de sello. Tenés ADD, anda a tomar Ritalina o lo que sea, que no digo que no pueda ayudar, pero otra vez, la medicación ayuda en la medida que acompaña entender de qué forma algo que está pasando, eh, lo digo de otra forma más fácil. La medicación ayuda a que todo aquello que podemos sin querer estar haciendo para acrecentar el síntoma baje o para empezar a tomar registro de qué manera yo me estoy haciendo daño a mí mismo, la medicación sirve para, como que va bajando y decís, me di cuenta que me estaba haciendo daño, ahora me di cuenta de qué manera me hago daño, ahora me doy cuenta que tengo otra alternativa. A eso funciona la medicación. Hay distintos casos, ¿no? Pero Mm. decir, Pero bueno, lo que yo
Perdón, lo que quería dejar como idea es que hay que ser extremadamente cuidadosos cuando se trata de infancias, porque el adulto ya tiene una estructura psíquica conformada, un cuadro más jugado, digamos. El niño no, está en vías de desarrollo y tiene muchas chances de que hoy esta dificultad que está manifestando no se instale como patología. Entonces creo que tenemos mucho que hacer ahí para promover su salud, para prevenir y no para etiquetar, porque sí veo un exceso de diagnósticos de este tipo que a veces tiene que ver con otras cosas. Podemos tener desde un niño en duelo y que entonces no pueda prestar atención porque está con la energía metida para adentro, transitando eso, o alguna dificultad seria, desde un niño, no sé, ejemplo, que haya transitado algún abuso sexual. Obviamente que no va a estar con la capacidad de prestar atención en la escuela, que posiblemente se esté, como quien dice, portando mal, haciendo lío, porque es la manera que encuentra de contar que no está bien y que algo le pasó. Entonces, meter como si fuera una gran bolsa de gatos a todo chico que presenta problemas en este tipo de diagnósticos es muy serio y pasa mucho. Sí, gracias por lo que dijiste, gracias. No tengo nada que agregar. Solo quiero decir que eh, es cierto que los padres ya tienen una estructura un poco más moldeada. Me gusta decir moldeada y no marcada, porque Ujú. cada otra vez es, ¿no? Y insistí hace un rato que por más 75, 80, 90 años que tengas, siempre hay una capacidad de flexibilizar. Pero es cierto, Ujú. pero me importa mucho hablar justamente en términos de prevención, que los adultos, por más que tengan la personalidad marcada, tienen la posibilidad de flexibilizar para que justamente si a un hijo le dicen algo que tiene así, si tiene una personalidad muy rígida, toma lo que le dijeron y se terminó. Y si se terminó, quiere decir que de ahora en más lo empieza a tratar. Ah, ahora entiendo, le pasa esto. Fin. Y Claro. Ujú. fin quiere decir doy alimento al síntoma. Ujú. Entonces, después termina teniendo, con desarrollo de edad, termina teniendo eso, o es más marcado, se ve de forma más clara, porque genera angustia, y está bien que genera angustia a los padres. ¿Cómo no le va a generar angustia a un padre que un hijo le diga que tenga algo de atención, o que sufrió un abuso, o que no se puede concentrar, o que le cuesta las matemáticas? ¿Cómo no le va a doler a un padre que a su propio hijo le pase eso? Pero ahora, ¿qué hacemos cuando en el avión dicen que se despresuriza la cámara, sí, la cámara, que bajan las máscaras? Primero ponerse los adultos el oxígeno, para no perder el Ujú. conocimiento y para poder después más rápido ayudar al hijo. Esta metáfora, esta comparación, Sí, es para buenísima. poder Sí. ver de qué manera, si a un hijo nos dicen que tiene algo, ver qué hacemos primero con lo que nos genera a nosotros, para ver de cuál es la mejor forma de abordar esto, porque yo pienso que la forma más penosa, y no la estoy como denunciando, sino que es ahí donde el esfuerzo máximo de prevención está, es aceptar un diagnóstico de un niño por dificultad de aceptarlo uno. Aceptar quiero decir, ah, bueno, listo, tiene ese diagnóstico, por no aceptar cómo me duele esto que me acaban de decir. ¿Qué tendré que ver yo? ¿Será mi culpa? ¿Tendrá algo que ver? En donde todas esas preguntas son ricas. Necesitamos esas preguntas. Necesitamos que vengan con esas preguntas. Porque esa es la forma de cuidar a los niños. Al mismo tiempo, digo, que cuidamos a los adultos que son los que cuidan a los niños. La Ujú. prevención en salud mental no es de vacunas, ¿no? Que Tal cual. Y vacunas se sí, dan. Mm, sí me gusta esto que decís del adulto, no con la personalidad ya delimitada, digamos. Si tenés tal estructura, tal cuadro, tal situación, ya lo tuyo no tiene remedio, ¿no? Está buenísimo poder decir que sí, que uno puede hacer mucho para estar mejor. Más allá de que tiene ya su personalidad, su carácter, sus por rasgos, siempre se puede buscar ayuda y estar mejor. supuesto, esto, bueno, yo digo, estoy como, no digo activista, pero me siento casi una persona que es, sí, digo, creo en esto, lo veo. No, no es que creo desde una forma de fe solamente, tengo fe. Claro, claro. ¿Y sí? Ojalá no haga falta los psicólogos perinatales porque todos, pero veo esto de cómo funciona. No es lo mismo, digo, este,
eso, creer que ya está, yo ya soy grande. No, por favor, llorá, o digo, llorá es una forma de decir, vení, quejate, vení a hablar de lo que te pasa, o vení a contar. Hay gente que dice, yo nunca tendré un hijo porque no sé qué. Yo no sé, a lo mejor no quiere, a lo mejor está enamorado. Y no es que no quiere tener un hijo, para ya irnos, ¿no? A lo ultra preventivo, como ultra, como Ujú, previo, eh, ujú. hablar, ¿no? Y esto, como vos decías al principio, pueden ser a través de consultas. No todas las personas tienen los medios, no todas las personas tienen el tiempo, o no todas las personas saben que existe esto. Una consulta, a lo mejor alguien ya escuchando esto, que estoy seguro que sí, algo le cambió. Alguien hizo un comentario acá, A Aileen, ver. que hiciste, es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Es determinante. Pero lo que es, vos dijiste mala paternidad. Yo aprovecharía que dijiste esto y gracias de nuevo por el comentario, para decir mala paternidad, no como una cuestión en donde quise hacerlo mal, es hice lo que pude, sabía esto, no sabía que se podía consultar y estoy a tiempo. Por supuesto que hay casos que parecen más difíciles de darse vuelta y hay casos que necesitan alternativas distintas a los padres, porque sí, porque hay que, ya lo vemos, hay niños que hay que separarlos de los padres, pero no mala para no entrar en crítica y especialmente no entrar en autocrítica y animarse a preguntar, ¿cómo es esto? Digo, Daniela, yo quiero ser papá, ¿qué, ¿cómo empiezo a pensar el asunto? Bueno, vos sabés que esto también está bueno porque desde mi área de trabajo trabajamos mucho más de manera horizontal, decimos en un encuentro de persona a persona. Ujú. También hoy arrancamos hablando de cómo se nos ha formado en las universidades. Yo recuerdo que la formación que recibí era mucho más asimétrica o mucho más distante o mucho más desde lo racional, desde lo intelectual, y uno era el que sabía y el que le iba a decir al otro que era lo que tenía que hacer con lo que le pasaba. Hoy entendemos que no. Hoy lo que hacemos es un trabajo con una persona, siendo nosotros mismos una persona y tratando nunca de juzgar, sino de acompañar de la mejor manera que podamos, pero no pasa por juzgar ni por bajar línea. Eso es No, así. no, al contrario. Y claro, no, respetando a cada uno, entendiendo que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Es así. Y quería decirte que tengo un canal de YouTube donde tengo muchas entrevistas, así como esta que estamos teniendo, donde hay muchas conferencias de temas súper ricos de todo esto, que la gente puede acceder si quiere, porque también es una manera hoy de buscar información, ¿no? Ese canal se llama Psicología Perinatal Argentina, está en YouTube. Ok, psicología perinatal, perfecto. Gracias por contarlo eh, bueno, eh, una amiga me dijo antes de empezar la charla, estoy seguro que va a estar mejor de lo que imaginás. Y bueno, yo siento eso. Digo, no era porque no pensaba que iba a estar buena, ya me había dado cuenta un poco cómo pensás, porque te vi en tus entrevistas y charlamos un poco. Pero es esto, ¿no? Es el diálogo que surge espontáneamente y, y siento yo por lo menos el amor de poder querer en conjunto transmitir cosas optimistas, apuntalar la esperanza. Y esto no es una cuestión de fe únicamente. En todo caso es juntar la fe con la acción, ¿no? Pero yo siento amor por esto, por tratar de mejorar lo que se viene y lo que también está, que es lo que va a traer lo que viene, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo por este espacio, me generó muchas nuevas preguntas que te las voy a hacer en otro momento y si se da la oportunidad Dale. de hablar de nuevo, si alguien te quiere consultar, te escribe a través del link, me imagino. Sí, dale, es psicologiaperinatal.arg de Argentina. Claro, sí, sí. Cuando guste, Santiago, para mí fue un placer. La verdad Bueno, que, mira, hace un montón que no hacía vivos, hice muchos durante la pandemia y ahora que estamos volviendo a la normalidad, a veces se complica. Pero dale, organizamos para otro día. dale. Bueno, muchas gracias de nuevo y gracias a todos los que estuvieron aquí participando y escuchando. Gracias a Un Eli. abrazo. Era maternidad, paternidad. Ah, entendí mal, entonces. Gracias. Gracias de nuevo y adiós. Nos vemos, adiós. Chau, chau.